¿Estás seguro de querer escuchar esto? Una vez que lo sepas, no podrás olvidarlo. Hay secretos que no deberían ser revelados. La noche cae como un manto pesado. Un silencio absoluto envuelve la habitación. Solo el parpadeo de una vela solitaria rompe la oscuridad. Sombras distorsionadas bailan en la pared. Una figura se acerca lentamente. Manos temblorosas, una puerta entreabierta, símbolos religiosos en penumbra. De pronto, un crujido, un sonido seco que hiela la sangre. El crucifijo de plata se estremece violentamente. Cae. Choca contra el suelo de madera con un estruendo metálico. La pequeña llama de la vela tiembla, se ahoga y se extingue. Oscuridad total, negrura impenetrable. En esa oscuridad nace un sonido. No es un grito humano, es algo más profundo, más gutural, un lamento distorsionado que viene de todas partes y de ninguna. La voz del miedo, un eco de un abismo olvidado, susurros ininteligibles, palabras rotas en un idioma antiguo. El aire se vuelve frío y pesado, una presencia que se siente en cada poro, una opresión en el pecho, terror que paraliza. El sonido se intensifica. Gritos, risas, sollozos. El siglo XX fue una era de contradicciones. Vimos al hombre llegar a la luna, dividimos el átomo, construimos máquinas que pensaban por nosotros. La ciencia se convirtió en la nueva religión, prometía desterrar las sombras de la ignorancia. Creímos haber domesticado el universo, lo reducimos a fórmulas y ecuaciones. Pero mientras la razón avanzaba, en los rincones más oscuros, las viejas sombras se negaban a morir. Parecían fortalecerse, alimentadas por la incredulidad del mundo moderno. En ese contexto de progreso y escepticismo, el exorcismo resurgió, inesperado y aterrador. De relato medieval a titulares de periódicos. La radio, la televisión, llevaron a los hogares historias inexplicables. Personas comunes, nuestros vecinos, nuestros hijos, convertidos en recipientes de una maldad incomprensible. Se extendió como una plaga silenciosa por Occidente. El auge no fue coincidencia. Quizás reacción al vacío espiritual de la era moderna. Un mundo obsesionado con lo material dejó un hueco en el alma. Algo antiguo y oscuro estaba ansioso por llenar ese espacio. El siglo de la razón tuvo que confrontar lo irracional. Miró al abismo y se preguntó si el mal era más que ausencia de bien. Era una presencia, una entidad activa y consciente, una sombra que volvió para reclamar su lugar. Su nombre era Anneliese Michel. Nacida en la devota Baviera, Alemania, era una joven piadosa, cuyo prometedor futuro fue destrozado por un horror inimaginable. A los 16 años, sufrió convulsiones diagnosticadas como epilepsia, pero los medicamentos fallaron y su tormento se intensificó. Pronto, comenzó a ver rostros demoníacos durante sus oraciones y desarrolló una aversión violenta a los objetos sagrados. La medicina no tenía respuestas, diagnosticándola con psicosis. Desesperados, sus padres recurrieron a la iglesia. Al mostrar los signos clásicos de posesión, el obispo de Wurzburgo autorizó un exorcismo. Lo que siguió fue un descenso a los infiernos, documentado en 67 cintas de audio. Durante las brutales sesiones, su voz cambiaba a gruñidos guturales, se retorcía, blasfemaba y se autolesionaba en genuflexiones obsesivas. Rechazaba la comida, afirmando que los demonios como Lucifer y Caín no se lo permitían. Finalmente, el 1 de julio de 1976, Anneliese Michel murió por desnutrición y deshidratación. Su muerte desató un polémico caso judicial y su historia inspiró la película El exorcismo de Emily Rose. Pero más allá de la ficción, queda la cruda realidad grabada en esas cintas, el eco de una batalla perdida. ¿Qué fue lo que realmente mató a Anneliese Michel? Las cintas de Anneliese no solo documentaron su sufrimiento, revelaron una cosmología aterradora. A través de su voz rota,
Las entidades que la atormentaban se presentaron. No era una, sino varias. Una legión. Los sacerdotes, Ernst Alt, Arnold Renz, lograron que se identificaran. Lucifer, el ángel caído. Caín, el primer asesino. Judas Iscariote, el traidor. Nerón, el emperador infame. Adolf Hitler, la encarnación del mal del siglo XX. La voz de Lucifer era arrogante, profunda, llena de desprecio cósmico. La de Judas, un lamento constante. La de Nerón, cruel y sádica. Discutían entre ellos, peleaban por quién hablaría, por quién la torturaría más. Un coro infernal emanando de una única y frágil fuente humana, transformando su cuerpo en un campo de batalla. Estos seres no solo hablaban, interactuaban con el mundo a través de ella, de la manera más violenta posible. La obligaban a actos de automutilación. Se arrodillaba compulsivamente hasta romper ligamentos, mordía y arañaba a sus familiares, comía arañas, moscas, carbón, bebía su propia orina del suelo. Querían borrar cualquier vestigio de la imagen de Dios en ella. El objetivo, según las grabaciones, era doble. Por un lado, la tortura de un alma devota. Por otro, una advertencia al mundo moderno que, según ellas, había olvidado a Dios y al diablo. La gente cree que después de la muerte todo se acaba. Pero nosotros les mostraremos que hay algo más. Mucho antes de que el mundo conociera a Anneliese Michel, existió otro caso que sentaría las bases del terror moderno. Nos vamos a la década de 1940. En los apacibles suburbios de Maryland, un niño de 14 años, sin saberlo, desató el infierno en su propia casa. Lo conocemos por el seudónimo de Robbie Mannheim o Roland Doe. Para este niño único y algo solitario, todo comenzó de manera inocente. Era muy cercano a su tía Harriet, una espiritista que le enseñó a usar la tabla Ouija, viéndola como un simple juego de comunicación. Tras la muerte repentina de su tía, el niño, consumido por el dolor, intentó contactarla usando el tablero. Pero no fue su tía quien respondió. Algo mucho más oscuro había escuchado su llamado. Los fenómenos inexplicables comenzaron. Primero, sonidos sutiles como arañazos en las paredes, que pronto escalaron a objetos que se movían por sí solos. Muebles pesados se volcaban. Un cuadro de Jesús se sacudía violentamente en la pared. La actividad paranormal parecía orbitar alrededor del niño. Su propia cama temblaba y se deslizaba por el suelo con él dentro, aterrorizado. Pronto, la violencia se trasladó a su cuerpo. Aparecían dolorosos arañazos y moretones, y luego, palabras como infierno o mal se grababan en su pecho como si una mano invisible las tallara. Su personalidad también cambió. El niño dulce y tranquilo se volvió hosco, violento y blasfemo. Desesperada, la familia buscó ayuda médica y psicológica, sin éxito. Agotadas todas las vías racionales, acudieron a la Iglesia Católica. El caso llegó al padre William S. Bowdern, un jesuita de San Luis, quien, con permiso del arzobispo, comenzó el arduo rito del exorcismo. Fueron semanas de una brutal lucha, fuerza sobrehumana, hablaba latín con voz gutural, su cuerpo sufría contorsiones imposibles y escupía objetos sagrados mientras el colchón levitaba. El padre Bowdern mantuvo un diario detallado, fuente para la novela El Exorcista y la película que aterrorizó a una generación. La historia de Robbie, el niño que jugó con el mal, fue la semilla del pánico que definió nuestra concepción moderna del diablo. El diario del padre Bowdern no era solo un registro de eventos, era el testimonio de una guerra espiritual. Detallaba cada noche de lucha, cada retroceso, cada pequeño avance. La entidad era astuta y sádica. Se burlaba de los sacerdotes, de su fe, de sus miedos. La habitación del exorcismo era tormento físico y psicológico, un microcosmos del infierno en un hospital de Georgetown. La simple presencia de un crucifijo o de agua bendita lo sumía en frenesí. Gritaba blasfemias en latín y en inglés,
con una voz que no era la suya. Su piel se cubría de ronchas como si quemara. La palabra Hell apareció grabada en su pecho ante testigos. La lucha fue agotadora. El padre Walter Halloran sufrió fractura de nariz. Bowder fue llevado al límite, pero no se rindió. Tras más de 30 sesiones, en el clímax, la voz infantil dijo: «Satanás, Satanás, soy San Miguel, te ordeno que abandones este cuerpo ahora». Hubo una convulsión final. Se ha ido. Nunca más volvió a tener un episodio. El mal había sido expulsado. El fenómeno de la posesión no es exclusivo de Europa o Norteamérica. En América Latina adquiere una identidad propia, más visceral y compleja. En América Latina, estas historias resuenan con fuerza, tejiendo un tapiz donde la fe católica, impuesta durante la conquista, se entrelaza con creencias indígenas y ritos africanos, una fusión nacida del dolor y la resistencia. Aquí, la frontera entre un santo y un espíritu ancestral, entre un milagro y la brujería, es peligrosamente porosa. Por eso, los exorcismos se convierten en un crisol de fe, miedo y profunda sincronicidad cultural, un drama comunitario que confronta el terror. Uno de los casos más notorios nos lleva a México, a las endemoniadas de Durango. A mediados del siglo XX, dentro de un austero internado religioso, jóvenes comenzaron a exhibir comportamientos extraños y violentos. Sufrían convulsiones, hablaban con voces masculinas guturales y demostraban una fuerza extraordinaria. Los episodios parecían contagiosos, sumiendo al internado en un caos de gritos y blasfemias. Sacerdotes exhaustos intervinieron durante semanas en una batalla espiritual sin tregua. Testimonios hablan de levitaciones, objetos volando y el uso inexplicable de arameo y latín. La Iglesia lo declaró posesión diabólica masiva. Los escépticos apuntaron a la histeria colectiva y las tensiones culturales. Pero para los testigos fue innegablemente real y aterrador. Y el fenómeno se repite a lo largo del continente. En Argentina, el caso de Marta y su supuesta levitación fue filmada, generando un debate nacional. En Colombia, brujos y chamanes mezclan oraciones católicas con hierbas y cantos antiguos. En cada historia, ya sea oficial o secreta, subyace la misma tensión: la lucha entre el bien y el mal, vista a través de un lente cultural único. Son batallas libradas en iglesias, hogares humildes, la selva y las ciudades, un eco persistente de una guerra espiritual sin fin. Es la fe del pueblo enfrentándose a sus miedos más profundos. Estos casos se repiten con variaciones a lo largo del continente, un recordatorio constante de que lo inexplicable no respeta fronteras. Cuando la ciencia se declara incompetente y la medicina se encoge de hombros, la Iglesia Católica ofrece el rito romano del exorcismo. No es espectáculo. Es un procedimiento litúrgico antiguo, codificado, solemne, realizado por un sacerdote designado con permiso del obispo. El permiso se concede solo tras descartar, con la mayor certeza posible, cualquier causa médica o psiquiátrica que explique los fenómenos. La Iglesia actúa con extrema cautela. El ritual es una armadura de fe. El sacerdote, con estola morada, color de penitencia, se arma con crucifijo, agua bendita y una reliquia de un santo. Primer plano de las manos del sacerdote sosteniendo un crucifijo y un libro de ritos sobre una figura sombría e indistinta. El rito comienza con la aspersión de agua bendita sobre la persona y la habitación, purificación y reclamo del espacio para Dios. Siguen las letanías de los santos. El exorcista no lucha solo. 2000 años de fe y la comunión de los santos. El corazón del exorcismo. Oración imperativa. A diferencia de la súplica, aquí el sacerdote ordena: en el nombre de Jesucristo, revela tu nombre y abandona el cuerpo usurpado. Te exorcizo, espíritu impuro. Sal y huye de esta criatura de Dios. Gritos, insultos, blasfemias y contorsiones físicas. Judaísmo, Dibuk, Islam, Ruqya y versos del Corán. Tradiciones chamánicas.
ceremonias de limpieza. Métodos y cosmologías varían, pero el principio es el mismo: la realidad espiritual y la protección ritual ante fuerzas oscuras. En la anatomía del terror, hay fenómenos que se repiten, señales, estigmas que marcan lo anómalo. Uno de los más desconcertantes, la xenoglosia. No es balbuceo, son conversaciones fluidas en lenguas antiguas, latín, griego koiné, arameo. Sacerdotes han documentado innumerables casos. Una persona sin educación, de un pueblo remoto, blasfema en latín eclesiástico perfecto. Luego está la fuerza, personas frágiles, jóvenes, ancianos, enfermos, que de repente desarrollan fuerza de varios hombres. Se necesitan 4, 5, a veces 6 para sujetarlos. Rompen ataduras de cuero, doblan barras de metal, lanzan muebles pesados. No viene de los músculos, sino de la voluntad que los controla. Una energía violenta y destructiva emana de la entidad, usando el cuerpo como títere, como arma. Otro signo: aversión violenta a lo sagrado, horror sacri, crucifijo, agua bendita, reliquia. Pronunciar Jesús, pronunciar María, provoca furia y dolor extremos. El cuerpo se retuerce como si fuera quemado. Ojos de odio animal, voz gutural que grita blasfemias. Finalmente, conocimiento oculto, secretos íntimos que nadie podría saber. Pecados ocultos del sacerdote, miedos de asistentes, traumas pasados, un arma psicológica para sembrar discordia y quebrar la fe. La entidad accede a un saber que trasciende lo normal, usándolo como una daga contra el alma. Aquí la luz de la razón choca con las sombras de la fe. ¿Dónde termina la enfermedad mental y dónde comienza la posesión? La delgada línea roja que divide dos visiones del mundo. Psiquiatría y psicología explican: trastorno de identidad disociativo para cambios de voz y personalidad, esquizofrenia para alucinaciones, epilepsia del lóbulo temporal para convulsiones y experiencias intensas, adrenalina para fuerza extrema, criptomnesia para xenoglosia, culpa religiosa para aversión a lo sagrado. Para la ciencia, la mente es un universo capaz de crear sus propios demonios. Para exorcistas y creyentes, no basta. No explica la combinación simultánea de todos los signos. ¿Cómo puede la histeria hacer levitar? ¿La esquizofrenia grabar palabras en la piel? ¿Un trastorno permitir hablar fluidamente una lengua muerta nunca oída? Diagnóstico diferencial. Una enfermedad mental no reacciona al agua bendita. Un brote psicótico no obedece una orden en latín. La Iglesia insiste en evaluación médica completa. El exorcista es el último recurso, no el primero. Tal vez no sea uno u otro. Quizás una herida en la psique sea precisamente la puerta por la que estas entidades pueden entrar, una grieta en el alma que la oscuridad puede explotar. Hemos viajado a través de pasillos oscuros. Hemos escuchado los ecos de gritos que la historia no ha podido silenciar. Anneliese, Robbie y tantos otros. Sus historias son faros de advertencia en un mar de escepticismo. Nos recuerdan que hay puertas que es mejor no abrir, juegos que es mejor no jugar, y sombras que, cuando se las mira fijamente durante demasiado tiempo, te devuelven la mirada. La batalla entre la fe y el miedo es antigua. Son cicatrices que prueban que el mal puede ser presencia, voluntad que profana, corrompe, destruye. Lo hemos visto en la fuerza imposible, en voces que no pertenecen, en el odio visceral hacia la luz. La ciencia ofrece orden. A veces, el caos la deja sin palabras. Quizás nunca sepamos la verdad de esas habitaciones cerradas entre la mente rota y el alma profanada. El miedo es real, primordial. Seamos cuidadosos con lo que invitamos a nuestros hogares y a nuestras mentes. Una sombra tras el umbral puede no querer irse. Si este tema te perturbó tanto como a nosotros, suscríbete a El Códice Secreto MX. Aquí revelamos lo que otros prefieren callar.